Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos compartir de la palabra del Señor en este día. Voy a compartirle algo que nosotros vimos hace mucho tiempo con los jóvenes en un tema de discipulado cuando íbamos viendo el libro de Juan. Y esto se encuentra en el capítulo 20. Vamos a orar al Señor para que el Señor en este día nos bendiga, nos ayude y nos haga entender de su palabra. Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque podemos primeramente compartir de tu palabra, Señor. Tener tu palabra tan cercana a nosotros, tener el consejo de ella, tener tu pensamiento, tu corazón, Señor, aquí con nosotros en medio de este pueblo, de este siglo. Señor, aún tu palabra sigue viva, es eficaz y podemos encontrar en ella salud, promesas, bendiciones para nosotros. Te pido en este día, Señor, que tu guianza, tu protección esté con nosotros y que nuestros hermanos, Señor, que puedan escuchar este mensaje, Señor, tú a través de tu Espíritu Santo puedas darle a ellos, cubrir toda necesidad, toda falta que ellos tengan en sus corazones, en sus almas, en sus mentes. Señor, el Espíritu pueda dirigir la palabra hacia ellos. Señor, con bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta hora vamos a leer el libro de San Juan, capítulo número 20. Vamos a ir viendo algunos versículos y a través de ellos vamos a ir sacando algunas enseñanzas que pueden servir para nuestras vidas en este tiempo. Dice San Juan 20, dice, como tengo como título aquí en esta Biblia, el sepulcro vacío. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y a otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura que decía que Jesús tenía que resucitar. Cuando nosotros vimos esto, es tan importante que nosotros tengamos en cuenta la importancia de las promesas del Señor, de las palabras del Señor. Miren, yo busqué el término de promesas. Dice que, bueno, hay una que viene del latín y otra que viene del griego. Yo busqué la que viene del griego. Dice evangelia y su significado es anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algún bien a alguien. Es un ofrecimiento voluntario de Dios de bendiciones para los que creen. Toda promesa de Dios tiene garantía divina que se cumplirá. Me llama mucho la atención porque si nosotros hablamos de promesas, nosotros podemos encontrar muchas promesas de Dios. Si ustedes buscan ahí en las aplicaciones, van a encontrar hasta personas que han contado la cantidad de promesas que hay en la Escritura. Y la verdad de las cosas es que nosotros, a pasos que avanzamos en la lectura de la palabra, siempre nosotros lo vamos a encontrar con una promesa de Dios para nosotros, con un bien de Dios para nosotros, con algo comprometido de Dios en favor de su pueblo, en favor de cada uno. Y el Señor
en este entonces le había dicho a sus discípulos que él tenía que morir, que era necesario que él muriera. De esto se trata el contexto del Juan, que era necesario que él muriera, pero que al tercer día él iba a resucitar. La verdad de las cosas es que sus discípulos, tanto las mujeres como los hombres, vivieron todo ese proceso de ver cómo Jesús fue maltratado, fue golpeado, fue escupido, que le dieron un tribunal sin justicia para él, luego que fue puesta esa cruz sobre sus hombros, como él caía constantemente, su cuerpo ya no daba más de energía, de fuerza, de dolor, después de haber sido azotado. Y ellos de afuera contemplaban todo ese dolor. Yo me imagino que en ellos también había dolor, sufrimiento, angustia, por amor a su maestro, a su rabí. Luego vieron la crucifixión. Cuando ellos vieron la crucifixión y la muerte del maestro, ellos se agruparon en un lugar y ellos estaban allí y conversaban sobre lo sucedido. Angustiados, entristecidos. Me imagino que sin esperanza ya para ellos. Habían perdido como todo, habían perdido lo más importante que ellos habían encontrado, al maestro. Dice el capítulo número 20 que el primer día de la semana, cuando muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. En otros evangelios dice de que ella fue y llevaban ungüentos especiales y también algunas vendas para echar ese perfume, ungir el cuerpo de Jesús, luego vendarlo para que así se conservara el cuerpo del Maestro. Ellos habían tenido anteriormente las palabras de Jesús que le dijo: es necesario que yo muera, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y cuando se cumplió el tercer día, me asombra que estas mujeres, con tanta angustia, con tanto dolor, prepararon, yo me imagino que prepararon y se ocuparon tiempo en ello, en preparar venda, en preparar aceite, un bálsamo especial con olores, lo más exquisitos que ellos pudieron comprar, obtener, y ellas tal vez ni siquiera durmieron toda esa noche preparando todo esto para el maestro. Y luego, muy de madrugada, dice que estaba aún oscuro, o sea, todavía ni siquiera salía el sol. Ellas tomaron todo eso y fueron con eso hasta el sepulcro. Ellas iban con el objetivo de echar esto sobre el cuerpo de Jesús y vendarle, y tal vez estar un tiempo con él y vivir el dolor con ese cuerpo muerto en ese lugar. Ellos habían olvidado la resurrección de Jesucristo. Y saben, a veces nosotros olvidamos el dolor, la angustia, la necesidad, el problema que a veces nos puede ocasionar la vida, parientes, circunstancias, enfermedades. A veces nos hace olvidar que el Señor tiene promesas para nosotros. Promesas que Él cumplirá, porque es un Dios bueno, es un Dios que ha dado garantía de que Él es cumplidor de pactos, de promesas. Y aquí estas mujeres llegaron allí olvidando, iban con dolor, iban con necesidad, pero iban sin esperanza. Y a veces nosotros tenemos esta visión. La circunstancia nos hace pensar que ya no hay esperanza. Y podemos maquinar en la noche soluciones para nuestros problemas. Perdemos el sueño con nuestros problemas, con nuestra enfermedad, el dolor.
Y tal vez podemos ir muy de madrugada a donde el Maestro, pero lo importante es dónde vamos. Lo importante es con qué objetivo vamos. Nosotros no podemos llevar solución para un Cristo muerto, porque nosotros tenemos a un Cristo que vive, que ya no está ahí, está resucitado de entre los muertos, Él está vivo. Él está a la diestra de Dios Padre y su Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros. ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo y que Dios mora en ustedes a través de este Espíritu? Por lo tanto, cuando tenemos necesidades no debemos abatirnos o ir a la tumba, es decir, buscar el lugar equivocado. No podemos buscar en lugares equivocados. Estas mujeres iban a vendar el cuerpo de Jesús y a ponerle bálsamos a ese cuerpo muerto. Hay personas que pueden llevar velas a lugares. Hay personas que creen que tienen que pagar mandas para conseguir algo. Pero nosotros tenemos a un Cristo vivo. Mire, dice aquí, más adelante dice, entonces corrió y fue Simón Pedro y entró al sepulcro en aquel que amaba a Jesús. Y aquel que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Esto lo dijeron. María le fue corriendo a sus discípulos a contar. Y dice, Pedro y el otro discípulo, que en este caso es Juan, salieron corriendo a ese lugar. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, seguramente porque era más joven que Pedro y llegó primero al lugar. Pedro y Juan no sabían dónde habían llevado al maestro. Uno apenas se asomó al sepulcro, vio la piedra corrida. El otro, que era más audaz, entró al lugar. Se vio ahí como en sorpresa. No estaba el cuerpo del maestro ahí. Ellos también habían olvidado la promesa de la resurrección de Jesucristo al tercer día de entre los muertos. Mire el versículo 5 al 7. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Este fue Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto con los lienzos, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estaban las evidencias ahí de la resurrección de Jesucristo. El sepulcro vacío era la evidencia de la promesa de Jesús de resucitar al tercer día. Ellos como que no pudieron recordar su dolor, la pérdida del maestro le llegó a tal grado que ellos no podían volver en sí de lo que estaban viendo, que era una promesa cumplida. Ellos, dicen, no habían entendido las escrituras. Mire, veamos el versículo 9 del 20. Porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que Él resucitara de los muertos. Ellos aún, dicen, no habían comprendido. Me asombra aquí dos cosas. Pedro, un hombre ya más maduro, más mayor, digamos, él vio junto con Juan los lienzos que habían sido puestos en Jesús. Lo que cubría su cabeza estaba enrolladito en otro lugar, súper ordenado. El cuerpo no estaba tirado sobre esa piedra. Dice de que Juan miró y entendió, creyó en ese momento que Jesús había resucitado.
Pedro aún estaba atónito, no entendía a dónde le habían llevado el cuerpo de Jesús. Las mujeres dijeron, ¿dónde pusieron su cuerpo? Ellos buscaban un cuerpo muerto en medio de su necesidad. Me asombra aquí cómo Juan, cuando vio evidencias, pudo comprender que Jesús había resucitado, que Él había cumplido su palabra. Saben, a veces nosotros queremos ver cosas, queremos ver evidencias. Cuando estamos en dolor, en sufrimiento, queremos una evidencia de que el Señor está con nosotros, de que el Señor está en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de las circunstancias. Creemos que Dios solamente está cuando nos está yendo bien. Y cuando nos está yendo mal, pensamos que estamos en un desierto sin Dios, que Dios como de alguna manera se apartó de nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, nosotros estemos en bienestar o en pobreza o en enfermedad o en angustia, pasando como por aguas profundas. Sepamos que no nos vamos a ahogar ni la llama va a arder en nosotros, porque Cristo no está muerto. Él cumplió su promesa, Él vive, es un Cristo resucitado que tiene el poder, como dice, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, este Cristo resucitado no está en el sepulcro, no está sobre la piedra, no está enrollado, no está tapada su cabeza. Él está descubierto a la diestra de Dios. Está allí sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Él está allí vivo, Él ha resucitado. No busquemos la solución en cosas muertas. No busquemos la solución en cosas que no tienen vida. Vayamos como primera prioridad al que vive por los siglos de los siglos. Presentemos nuestro problema al que vive. No vayamos a la tumba. Nosotros tenemos que ir a la oración. Nosotros tenemos que ir a las rodillas. Nosotros tenemos que ir al clamor. No tenemos que preparar vendas ni ungüentos para el cuerpo de Jesús. Lo que tenemos que es preparar nuestro corazón para tener un encuentro con Cristo. Las vendas Él los pone sobre nuestras heridas. Él dice en el libro de Isaías, Él vendará los corazones. Él vendará nuestras heridas. Él curará. No tenemos que preparar nada, solo nuestro corazón para un encuentro con el Señor. Solamente acercarnos a Él, no a la tumba, sino que a la oración. Porque en la oración podemos encontrar, el Señor dice que Él está cercano para los que le buscan, para los que le buscan de veras, para los que le buscan con una verdadera intención. Cuando nosotros no entendemos ni confiamos en las palabras, nos desesperamos ante los problemas, porque nosotros minimizamos el poder de Dios para estar en las adversidades. Dios no es hombre para mentir. Lo que dice, Él lo hará. Debemos confiar plenamente en Jesús. Mire el versículo 11, dice, María Magdalena estaba desconsolada por no saber dónde estaba Jesús. El versículo 13, ella lloraba por no encontrarle, ella quería verle en realidad ella quería verle muerto en ese lugar donde le dejaron. Mire el versículo 11 y el 13 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Lo que quería ver ella era el cuerpo, esa era su esperanza. El versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, le dijo ella, porque se han llevado al Señor
y no sé dónde le han puesto. Cuando los ángeles le preguntaron por qué llora, y ella dijo, porque se han llevado al Señor y no sé dónde le han puesto. Hermanos, yo quiero invitarle a usted a confiar en las promesas del Señor. Este versículo nos habla fuertemente de cómo ellos habían olvidado la promesa que el Señor les dijo, que Él resucitaría al tercer día. Jesús ya no estaba muerto, estaba vivo. Y ella tenía angustia y lloraba porque quería encontrar el cuerpo de Jesús. ¿Qué queremos encontrar nosotros en medio de nuestros problemas? ¿Qué queremos encontrar nosotros en este siglo? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? ¿Qué queremos realmente esperar? Voy a bajarle a este teléfono porque alguien está llamando. Esta mujer estaba deseosa de encontrar un cuerpo. Saben, nosotros no queremos encontrar a un cuerpo muerto. Hay muchas religiones que tienen a un Cristo, a un Dios muerto. Nosotros tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo vivo. Y ese Cristo vivo es lo que nosotros tenemos que acudir a Él. No estemos esperando encontrar a un muerto. Nosotros debemos esperar al que vive por los siglos de los siglos. Debemos estar confiadas. Mire el versículo 16, dice Jesús se presentó a María y ella solo lo veía el sepulcro y ella solo veía el sepulcro abierto, los lienzos en el lugar, dos ángeles y vio a una tercera persona que pensó que era el jardinero, pero ella no lograba ver allí al maestro. Mire el versículo número 16, dice así. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, maestro, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Evangelio nos dice que se le apareció a María Magdalena y la llamó por su nombre, le dijo, María. Y le dijo, no me toques. Aquí María tuvo la oportunidad gloriosa de encontrarse con algo que ella no esperaba. Se encontró con un maestro vivo. Ella pensaba que en medio de esa circunstancia, de ese dolor, estaban los ángeles. Miren, ni siquiera los ángeles la impresionó porque el dolor de ella era tan fuerte que lo que ella buscaba era solo al maestro. Pero cuando vio ahí al maestro, lo confundió con con un jardinero, alguien que cuidaba el lugar. Y le pregunta dónde le pusieron, dónde está. Ese era su objetivo, estaba como cerrada. ¿No le ha pasado a usted que cuando está en alguna adversidad, circunstancia, como que nos cerramos a una sola posibilidad? Estamos como los niños chicos, queremos eso, y solo eso, y nada más que eso. Pero el Señor tiene cosas más gloriosas, más espectaculares. Cuando María quería ver al muerto, el maestro le estaba diciendo, María. Y María le dijo, Maestro. Allí pudo descubrir que Él estaba vivo. No cejemos nuestra esperanza en una sola solución, en una sola cosa que buscamos en forma desesperada. Abramos las posibilidades que Dios puede usar cada circunstancia para muchas cosas, como utilizó la circunstancia de la vida de José. José estuvo preso, pero estando en la cárcel, el Señor estaba usando las circunstancias. Cuando estaba siendo vendido, el Señor estaba usando las circunstancias. Cuando él estuvo frente al faraón, el Señor estaba utilizando las circunstancias.
Hermano, cada momento que nosotros vivimos, si estamos con el Señor cambia todos los momentos para bien. Todo lo malo el Señor lo puede cambiar para bien, en beneficio de nosotros. Él cambia la perspectiva de nuestra vida cuando nosotros vivimos creyendo en la palabra, creyendo en sus promesas. El Señor no está lejos. El Señor está en medio de nuestras circunstancias. Mientras María le buscaba desesperadamente y no lo veía, Jesús estaba allí y estaba vivo. ¿Por qué buscamos nosotros entre los muertos al que vive? Ojalá que el Espíritu Santo nos conecte. ¿Cuántas cosas nosotros buscamos entre los muertos? ¿Cuántas soluciones buscamos entre los muertos? Y nos vamos al que vive. El que vive nos conoce por nuestro nombre. Sabe quiénes somos. Sabe nuestras circunstancias. Sabe lo que vivimos. Sabe de nuestras angustias, nuestro dolor. Sabe hasta dónde vamos a aguantar. Él sabe. Él está con nosotros. Y Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos, por supuesto que sí. En nuestra búsqueda de Dios, a veces equivocamos el camino. Buscamos a un Cristo muerto, pero Él está vivo y conoce nuestro nombre. Él resucitó para estar siempre al lado nuestro. No le busquemos en el lugar equivocado. Del versículo 19 al versículo 23, Jesús se aparece a sus discípulos. Mire, acá dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¡Qué bueno! Mire, ellos ya sabían que Jesús no estaba en el sepulcro. Ellos ya sabían que Cristo estaba resucitado. En medio de ellos habían unos que creían y otros que no creían. Pensaba que María se había vuelto loca, que el dolor la había trastornado, que el dolor le había hecho caer como en una angustia profunda, que estaba como imaginando cosas. Se olvidaron de la promesa. Y dice de que Jesús entra al lugar y le dice: paz a vosotros. Me da gozo, ¿sabe? Pensar que hay momentos en nuestra vida en que el Señor entra y nos dice: paz a vosotros. Hay momentos como de tormentas, pero en esos momentos de tormentas el Señor viene. Aunque nosotros no vamos, Él viene, entra y en medio de nosotros nos dice: paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor ahí estaba y les mostró la evidencia. ¿No creen? Soy yo. Miren mis manos, miren mi costado. Ellos ahí tuvieron gran gozo porque creyeron a aquel día que el Señor le había dicho: es necesario que yo muera, pero al tercer día resucitaré. Ahí estaba cumpliendo su promesa y estaba en medio de ellos. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a quienes remitáis los pecados les serán remitidos, y a quienes se lo retuvieres les son retenidos. Mire, me llama tanto la atención que Jesús se presenta a ellos como Dios y le dice: paz.
Jesús le da evidencia de que Él es. Jesús le da una comisión. Y Jesús le da el Espíritu Santo. Aquí es tan importante, hermanos, que nosotros, para terminar, nosotros entendamos que el Señor tiene multitudes de promesas para nosotros, para su pueblo. Él tiene grandes promesas, muchas promesas para nosotros. En esas muchas promesas para nosotros, el Señor quiere que nosotros confiemos, que no perdamos la visión de que Él es un Dios poderoso para cumplir promesas con nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Segunda de Corintios 7:1 dice, límpiense de pecado, perfecciónense en santidad. Nosotros no debemos ser perezosos, sino imitadores de los que por fe alcanzaron grandes cosas. En Hebreos 6:12 podemos encontrar eso. En segunda de Corintios 1:20 nosotros decimos, sí, es un afirmativo. Dios siempre cumple. Dice, las promesas de Dios están en el sí y en el amén. Sí, afirmativo, que Dios siempre cumple. Amén. Así sea. Así se va a hacer. Así se haga. En realidad, las promesas de Dios son efectivas. Dios no es hombre para mentir. Las promesas son para los que Él llamó. Y nosotros somos llamados. Hechos 2:39 dice que las promesas de Dios son para los llamados. Y nosotros somos su pueblo. Las promesas nos hacen participantes, hermano. Qué glorioso esto. Miren, las promesas que Dios tiene y que se cumplen en nuestra vida nos hacen participantes de la naturaleza divina de Dios. Esto lo puede encontrar usted en 2 de Pedro 1:4. Las promesas de Dios las podemos recibir mediante la acción efectiva, eficaz del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Yo les animo a cada uno de ustedes y me animo a mí misma a confiar en el Señor, que si Él cumplió esta promesa de despojarse de la misma muerte y salir de ella, de resucitar, de estar con sus discípulos, de entregarle el Espíritu Santo, de darles paz, de ir al Padre y decirle, cuando yo esté con mi Padre voy a rogar para que envíe el Espíritu Santo y será bautizado con el Espíritu Santo. Y en ello tenemos la evidencia, capítulo 2, de cómo el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Por lo tanto, Él está en la presencia de Dios. Si Él es un cumplidor de promesas tan grandiosas como esta, entonces también Él puede cumplir promesas con nosotros. Hay multitudes de promesas. Yo leí, pero tantas promesas. Y usted puede ir a la palabra del Señor y ver tantas promesas del Señor. Nosotros no tenemos que estar reclamando, Señor, tú dijiste, te reclamo tal promesa. Usted no es quien para reclamar, ni yo tampoco. Acerquémonos a Dios confiadamente al trono de su gracia de Dios para encontrar gracia y oportuno socorro de parte del Señor. Que el Señor nos ayude a confiar en Él en forma permanente. Que podamos hacerlo y presentarnos al Señor con fe, no en lugar equivocado, primeramente en el Señor. Si el Señor después nos abre puerta para ir a otros lugares, vamos a otros lugares. Pero nuestra primera opción no es la tumba, es la oración frente al Cristo resucitado. Él conoce nuestro nombre, nuestro problema, nuestras circunstancias. Paz a vosotros, como dijo el Señor,
y tengamos esperanza y fe, porque Él está con nosotros en medio de todas nuestras circunstancias. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, por hablarnos a través de ella, por consolarnos, por invitarnos a tener fe, Señor. Como esta palabra de Hebreos, que parece como un trabalengua, pero es algo tan importante, es pues la fe, esa certeza de lo que nosotros esperamos y convicción de lo que aún nosotros no podemos ver. Señor amado, en el nombre de Jesús, te rogamos de que tú puedas ayudarnos a cumplir este deseo tuyo, que nos acerquemos con fe a tu presencia para encontrar socorro, para encontrar ayuda, porque tú estás allí y eres un Dios que cumple tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada. Yo vivo a prueba de toda lanza. Yo sé dónde estaré mañana. Sin miedo a nada, sin miedo a nada. Dios cambió mi punto de vista. Él controla todo en mi vida. Por eso estoy tranquila. Puede ser que me encuentre en aflicción y que pase por un duro momento, pero sé que todo pasará. En mi mente será un recuerdo. Ni hambre ni dolor, ni peligro, destrucción me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada. Yo vivo a prueba de toda lanza. Yo sé dónde estaré mañana. Sin miedo a nada, sin miedo a nada. Dios cambió